con nosotros. Como hemos anunciado, damos la bienvenida al asambleísta Héctor Yepes. Recordamos que él es asambleísta de la coalición Creo Suma y es quien preside la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Vale la pena resaltar además que es en la única comisión donde la oposición tiene mayoría. Asambleísta Yepes, usted tiene en sus manos un tema muy importante que es el proyecto de Código de Participación Ciudadana. ¿Por qué es importante? Porque además de aquí se podría planificar y trabajar en los nuevos procesos de selección de autoridades de control, como el propio Contralor que fue censurado anoche. Así es. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, luego de la censura prácticamente unánime al Contralor el día de ayer en la Asamblea Nacional, yo espero que ese mismo consenso que ha habido para reprochar por mala gestión al Contralor, ahora exista también para un nuevo código que fije nuevas normas para elegir al Contralor, porque sería el colmo que después de que toda la Asamblea ha reconocido que el Contralor hizo mal su trabajo pese a haber sido reelegido. Y elegido con la máxima calificación. Así es, y por el Consejo de Participación Ciudadana, ahora digamos que no pasa nada con los procesos de designación. Entonces, aquí tenemos dos extremos, si se quiere. Uno, los que dicen no hay que cambiar nada. Dos, los que decimos, y me incluyo, deberíamos eliminar el quinto poder. Pero para eliminar el quinto poder se requeriría una reforma constitucional, es un proceso largo. Y hoy necesitamos una solución inmediata de corto plazo. Ante ello, lo que yo propongo, un punto medio. Bueno, reformemos el Consejo de Participación Ciudadana para prohibir que cualquier autoridad de control judicial, electoral, ya no se tiene que elegir de nuevo a las autoridades electorales hasta también. Diciembre para elegir la minoría del Consejo Electoral, que ya hay un recambio allí. Todas estas autoridades no puedan haber estado en hasta gobierno. Fin de año tenemos varias cosas. Tenemos Superintendente del Control del Poder del Mercado, CNE y además Contralor. Así es. Todas estas autoridades, nuestra propuesta es que no tengan vínculos con gobierno o partido político alguno en los últimos 10 años. Porque no puede ser que el fiscal actual antes haya sido el asesor del expresidente Correa. El fiscal anterior fue ministro de algunas carteras de Estado, abogado y además embajador, o sea, tenía una serie de cargos. El presidente del Consejo de la Judicatura era secretario particular del expresidente Correa. El mismo Contralor, cuando fue elegido, inicialmente había sido alto funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez. Necesitamos autoridades de control que sean imparciales, y permítame poner un ejemplo futbolístico para que esto se entienda muy fácil. Como que uno esté en un partido de fútbol entre Chile y Perú y el árbitro sea peruano. Aunque pite bien, nadie le va a creer. Todo el mundo lo va a cuestionar. Porque no hay imparcialidad. Pongo un árbitro ecuatoriano, nomás que en ese partido la gente se va a quedar tranquila. Lo mismo ocurre con el Contralor, el Defensor del Pueblo, Procurador, Fiscal, Superintendente. Usted dice, no pueden ser juez y parte, no pueden ser juez de actos que ellos lo llevaron a cabo cuando fueron gobierno en un momento dado. Por eso pone un plazo de 10 años. ¿Cuáles son los plazos asambleístas? Este momento está en discusión en la comisión, ustedes están socializándolo en diferentes partes. ¿Cuáles son los procesos y qué tiempos deberíamos esperar? Nosotros arrancamos ya la socialización de este proyecto, que por cierto fue presentado por una asambleísta de Alianza País, Joana Cedeño, y tiene cosas muy positivas en temas de silla vacía, presupuestos participativos. ¿Y qué pasa con el famoso decreto 16 y los otros decretos que se generaron en la época del expresidente? Eso está incluido en este código, en un título. Nuestra recomendación en el informe va a ser que eso se quite del código. ¿Por qué? Porque ya tenemos un proyecto de ley sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y yo creo que aquí no hay que mezclar el agua con el aceite. Este código debe servir para modificar el Consejo de Participación Ciudadana, para mejorar los mecanismos de participación, el uso de la silla vacía, que nosotros ya la estamos usando en la comisión. Arrancamos esta semana con un representante de los estudiantes, hay que predicar con el ejemplo, los presupuestos participativos, las asambleas barriales, todas esas cosas que son muy positivas, pero la prioridad hoy por hoy es reformar el Consejo de Participación Ciudadana. Hay otro tema fundamental, no puede ser que se haga un reglamento para cada concurso, porque se corre un alto riesgo de que se estén direccionando las cosas para que gane tal o cual funcionario. Tiene que haber una sola normativa para todos los concursos, máximo afinando ciertos temas. Evidentemente el fiscal tiene que ser abogado, no necesariamente el contralor, cosas por el estilo, pero tiene que haber una norma común y con parámetros establecidos claramente en la ley. Hoy tenemos el informe para primer debate
Yo calculo que en las próximas semanas, en muy poco tiempo, ya tendremos listo ese informe para que vaya al pleno de la Asamblea. Luego tiene que haber el debate en el plenario y pasar el informe de segundo debate. ¿Qué reformas están planteando ustedes para el Consejo de Participación, para el famoso quinto poder del Estado? Que usted dice, piensa usted que no debe existir, pero dado que eso significaría una reforma constitucional, están planteando reformas. ¿Cuáles son las reformas para este quinto poder del Estado? A ver, uno, lo mismo que estamos diciendo para las autoridades de control. No puede ser que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana hayan sido militantes o muy cercanos públicamente a militantes de Alianza País. Tiene que ser un organismo independiente. Dos, los reglamentos para selección. Es decir, igual que para las autoridades, no haber estado vinculado durante 10 años con un gobierno, ya sea nacional o local. Así es. Así es, ni afiliado a un partido político, porque no se trata de que no sean de Alianza País para que ahora sean de Suma, de Creo Social Cristiano, de Pachacuti, no señor, que respondan al pueblo ecuatoriano. Aquí lo fundamental es que no podemos tener al ratón cuidando el queso, pues no puede ser la fiscalización como un perro que se sigue su propia cola y anda en círculos. Necesitamos autoridades imparciales de todos los partidos políticos. Tenemos que transparentar el rol real que puede tener el Consejo en el combate a la corrupción. O sea, al final del día, presentar denuncias al Consejo que también se pueden presentar a la Fiscalía o a la Defensoría del Pueblo termina siendo inoficioso. Y ahí están los resultados, que no ha habido fiscalización real. Más útil a lo mejor sería que este Consejo plantee políticas de combate a la corrupción o recoja información sobre estándares en las instituciones públicas. Esos son temas que hay que analizar, y yo quiero destacar en la comisión nuestra, que le hemos llamado la Comisión del Pueblo, para que no se confunda con el Consejo, y además enfatizando que es una comisión de puertas abiertas, donde queremos recoger los criterios de todos los ciudadanos, independientemente de su línea política. Mire, el viernes en Santo Domingo, que estuvimos socializando ya el proyecto de código, nos acompañó un asambleísta de Alianza País, de Santo Domingo, William Garzón, a propósito, para denunciar temas muy graves en el mercado municipal de Santo Domingo, que ojalá el alcalde de la ciudad los rectifique pronto, porque aquí tenemos que recoger las opiniones de todos, oficialismo, oposición, de todas las tendencias ideológicas para lograr un consenso. Insisto, ojalá ese mismo consenso que positivamente se logró para censurar al Contralor, ahora lo tengamos también para garantizar una ley que impida que el nuevo Contralor sea electo con las mismas reglas, porque eso ya sería el colmo en el Ecuador. Hay varios temas que usted topa, el tema de lograr socializar, involucrar tanto a miembros de la oposición como usted, con los miembros de la propia bancada oficialista. ¿Qué pasa en el siguiente juicio planteado? Ayer vimos el juicio político al señor Contralor, gracias asambleísta por estar acá, yo sé que pasaron casi hasta medianoche. ¿Cómo lograr inaugurar esta nueva faceta? El propio presidente de la Asamblea, el doctor Serrano, ayer decía, se inaugura una nueva faceta. ¿Cómo lograrlo también con el juicio planteado al señor vicepresidente de la República? Bueno, ojalá, porque aquí lo que no queremos es que el juicio de ayer, que efectivamente después de 7 horas y media, además un domingo casi de medianoche, sí, pero bueno, para eso nos han elegido, para trabajar. Ese juicio no puede ser una cortina de humo para despistar sobre lo otro, porque si aquí se dice que Hipólito ha sido encubridor, cómplice de actos de corrupción, entonces preguntemos quiénes son los autores pues, de esos actos, porque Hipólito, el rol que tenía como Contralor era auditar, y si él ha tenido responsabilidad en actos de corrupción, quiere decir que esos se cometieron en el nivel del gobierno, y seguramente en altas esferas. Entonces el siguiente paso es ir a los juicios políticos a Jorge Glass. Nosotros ya lo hemos planteado, con 59 firmas, se requieren 46 según la ley, es decir, hemos superado en exceso. Los requisitos de forma se cumplen absolutamente, y yo le digo algo a la gente de Alianza País, incluyendo a la Corte Constitucional, que ya sabemos que se debe también a Alianza País. Oigan, no tengan miedo. Si como dicen, el que nada debe, nada teme, vamos entonces al juicio político, vamos a la etapa de pruebas, y ahí se verá si Jorge Glass es políticamente inocente o si, como nosotros hemos sostenido en la demanda de juicio político, él tuvo responsabilidad política por los actos de corrupción que están comprobados en los sectores estratégicos con sentencias. Y además, él ha reconocido algunas entrevistas en medios amigos como Radiovisión o Radio Quito. Él ha dicho que él se siente responsable políticamente. ¿Por qué no va al juicio? A ver, él dijo en la asamblea, en esta sabatina en miércoles que se hizo, que él era responsable político de todas las maravillas de los sectores estratégicos.
poco más hasta el último cable que hay en el Ecuador, es responsabilidad de él. Yo cuando miro un transformador afuera de mi casa me dan ganas de agradecerle a San Glass. Bueno, pues con ese mismo criterio... Cuando vemos una carretera o pensamos en energía eléctrica con las hidroeléctricas cuestionadas por los costos. Sí, y que también tienen sus cosas positivas. Bueno, si se asume la responsabilidad por lo positivo, entonces también asuma la responsabilidad cuando se descubren actos multimillonarios de corrupción, porque aquí no estamos hablando de que se llevaron para las colas, pues no, estamos hablando de corrupción de muy alto nivel. Asuma también la responsabilidad política de aquello frente al pueblo ecuatoriano. Aquí, y esto vale para aclarar a la audiencia, no estamos diciendo que Jorge Glass sea ladrón, que se haya robado plata, porque ese no es el tema de la Asamblea. Si alguien acusa eso, pues sería un tema que lo debe investigar la Fiscalía o la Justicia. Aquí tenemos separación de funciones. ¿Cómo hacer que la ciudadanía comprenda lo que es un juicio político y lo que sería un juicio fiscal o penal directamente por temas de peculado y que en un momento dado hubo llevada de recursos, que es lo que se utiliza como término común, pero cómo decir y cómo enseñar a la ciudadanía lo que es un juicio político como tal? Aquí hay dos temas. Uno es el juicio penal que corresponde a la función judicial. Si alguien se robó plata, no hay que hacer un juicio político, hay que meterlo preso, pues, y ya sería el colmo que se quiera mantener en el cargo. Pero a lo que le corresponde a la Asamblea, como representantes del pueblo, es que respondan pues ante ella los funcionarios públicos cuando ha habido malos manejos. Tal como lo hicimos ayer con el Contralor Polit, que no se lo destituyó por haber cometido un delito, se lo destituyó por incumplimiento de sus funciones. Bueno, en el caso del vicepresidente Glass, tenemos evidencia con sentencias judiciales de actos de corrupción en los sectores estratégicos. Nosotros no decimos que Glass sea penalmente responsable por eso lo tiene que investigar la justicia. Lo que sí decimos es que es políticamente responsable por esos actos, porque por un decreto ejecutivo número 15, el expresidente Correa le encargó a él la responsabilidad de controlar, evaluar, hacer seguimiento de todos los proyectos en los sectores estratégicos. Peor aún cuando estamos hablando de grandes proyectos donde ha habido estos actos de corrupción, y por tanto lo que debe hacer es responder ante la ciudadanía. Nosotros estamos planteando esto por los casos de Capaya, de Alex Bravo, que ya tienen sentencia judicial, pero vamos a la etapa de prueba donde seguramente saldrán muchos otros casos ya denunciados y que se están investigando, y ahí veremos. No, que vimos ayer incluso 2 detenciones adicionales en el también caso en sectores estratégicos. El proyecto a Pascuales hacia Cuenca. Así es, y también en los sectores estratégicos. Entonces, ya es mucha coincidencia, pues no, que en todas estas áreas que ha manejado el vicepresidente Glass hay actos de corrupción. E insisto, yo no estoy diciendo que él sea penalmente responsable, porque los asambleístas no somos ni jueces ni fiscales, pero sí tenemos la obligación de hacerle rendir cuentas ante el pueblo ecuatoriano, porque la gente no nos eligió para ir a la asamblea. Ahora, ¿cómo cruzados usted de va a brazos. garantizar asambleísta lo que decía hace un momento, que no sea sabatina y miércoles, sino que efectivamente hay una rendición de cuentas y se aclaren las cuentas, se aclaren cómo se otorgaron los contratos, cómo fue el trabajo de los sectores estratégicos, y no sea un monólogo en donde no vimos la posibilidad de que los asambleístas de oposición hagan preguntas y que éstas consigan respuestas? Sí, lamentablemente la comparecencia de Jorge Glass a la asamblea fue un show. Recordará que los primeros que insistimos en que vaya fue nuestra comisión, porque Alianza País había bloqueado en el pleno que vaya Jorge Glass. Nosotros decidimos llamarlo. Pero él hizo el favor de ir. Ah, bueno, pero... O sea, supuestamente. En buena parte porque nosotros lo habíamos llamado a la comisión de participación, donde sí le hubiéramos preguntado así como estamos en esta entrevista. Él dijo, no, mejor voy a la de fiscalización, donde están mis amigos. Bueno, peor es nada. Pero ahora lo que corresponde es ir al juicio político. Esa es la única manera de que los ecuatorianos conozcamos la verdad sobre lo ocurrido en los sectores estratégicos, permitiendo que se presenten pruebas. Y yo incluso no quiero adelantar a decir que hay que terminar censurándolo al vicepresidente. Tiene que abrirse una etapa de pruebas para que ahí se determine si hubo responsabilidad política o no en el área de los sectores estratégicos. Pero yo quiero tomarle la palabra a Jorge Glass, el que nada debe, nada teme. Bueno, entonces no bloqueen la posibilidad de iniciar este juicio político. Vamos a la etapa de pruebas, y si tan seguros están de la inocencia política de Jorge Glass, bueno, eso será aprobado en la Comisión de Fiscalización, donde además Alianza País tiene
amplia mayoría, porque eso hay que aclararle también a la ciudadanía. ¿Cuáles son las fases hasta llegar al juicio? Ustedes entregaron las firmas hasta en el Consejo de Administración de la Legislatura, el CAL. Después de que el Consejo lo apruebe, va a la Corte Constitucional. ¿Cómo son los trámites para poder enjuiciar al segundo mandatario del Estado? A ver, nosotros ya presentamos nuevamente 59 firmas, la ley exige 46. Ahora tiene que ir el proceso, tiene que aprobarlo el presidente de la Asamblea, darle trámite. Luego va a la Corte Constitucional, que tiene que calificar su admisibilidad. No hay ningún motivo por el cual la Corte Constitucional debería negarlo, porque es un análisis netamente formal y todos los requisitos de forma se cumplen. Entonces, luego de eso, debe ir a la Comisión de Fiscalización, que es la que sustancia el juicio político. Y ahí se presentan las pruebas, igual que ocurrió ahorita con el caso del Contralor. Ahí es donde digo, lleguemos hasta ese punto para ver si se comprueba o no la responsabilidad del vicepresidente. Luego de eso, la comisión emite un informe que pasa al Pleno de la Asamblea, donde se vota. Para llegar a una eventual censura con destitución del vicepresidente, se necesitarían 2/3 de la Asamblea, o sea, 91 votos. Así que insisto, ¿cuál es el miedo? Porque por último, si Alianza País después decide que no quiere censurar al vicepresidente, pues no habrá los votos en la Asamblea, pero demos paso para que se sepa la verdad. Es importante en el proceso de prueba saber qué está pasando y que todos los ecuatorianos sepamos efectivamente qué ocurrió con una serie de temas. Volviendo al tema de la comisión que usted lidera de participación ciudadana, no queremos confundirla con el quinto poder, pero es una comisión importantísima en la Asamblea. ¿Cómo va a continuar la socialización de esta ley, de este código de participación ciudadana? Así es, a ver, esta semana nosotros vamos a tener procesos de socialización en territorio. Hemos decidido, para ganar tiempo, que en vez de moverse toda la comisión, los integrantes vamos a hacer audiencias públicas en distintas provincias. Yo haré en la provincia del Guayas esta semana, será en Imbabura, esperemos en Sucumbío, Zamora Chinchipe, para poder recoger las opiniones de la ciudadanía, porque sería el colmo que un código de participación ciudadana no se haga con participación ciudadana precisamente. ¿Cómo garantizar que efectivamente exista un diálogo entre ciudadanía y asambleístas y se recojan esas inquietudes? Porque hay una serie de temores en vista de algunas prácticas. Sí, las famosas socializaciones que normalmente eran, venga, a ver, yo vengo con este texto, ustedes me dan 3 comentarios, pero el texto sale igualito como estaba antes. Eso es lo que no queremos. Y lo estamos llevando a la práctica. Yo en las últimas semanas me he reunido con agricultores en Nobol, con maestros y jubilados aquí en Quito, con jubilados del Seguro Social que los recibimos en la comisión, con representantes de estudiantes de las universidades y de los colegios. Hemos recibido un asambleísta de Alianza País recién en Santo Domingo, donde escuchamos a comerciantes, escuchamos a un obispo de la Tacunga que nos fue también a hablar del tema de la minería, que tiene que ver con participación ciudadana en los procesos de consulta previa. Hemos escuchado sobre el uso o mal uso o inexistente uso a veces de la silla vacía en los cabildos, sobre la necesidad de fortalecer las asambleas barriales. Hemos venido haciéndolo. Lamentablemente la única garantía en este caso es la voluntad de los asambleístas de realmente escuchar a la gente y recoger esa voz ciudadana en los proyectos, porque eso es lo que necesitamos. A veces en la asamblea, y lo digo yo como primerizo en la legislatura, tengo 30 años, uno va al pleno y escucha que la gente habla en más de una ocasión sobre la inmortalidad del cangrejo, sobre temas que poco o nada le interesan al pueblo, cuando tienen que ser al revés. Nosotros vamos a territorio a escuchar a los ciudadanos porque son nuestros jefes, ellos nos eligieron, y no solo nos debemos a ellos el día de las elecciones, donde ahí sí todos los candidatos están preocupados de la ciudadanía, nos debemos al pueblo todos los días de nuestro ejercicio. Ustedes están allí porque son representantes del pueblo, y la lógica es que escuchen a ese pueblo que los eligió las necesidades que tienen en los diferentes cuerpos jurídicos que trabajan en la asamblea. Por supuesto, porque así además tenemos legitimidad moral para exigirlo luego a los alcaldes, a los prefectos, al gobierno central. Yo estuve hace pocos días también en Monte Sinaí en una audiencia escuchando las necesidades, no solo como presidente de la comisión, sino como asambleísta electo por ese distrito 2 de la provincia del Guayas, y le hemos pedido al Midubi, y le voy a mandar una carta al presidente Lenín Moreno solicitando un diálogo para reglamentar la última reforma a la ley 88 sobre legalización de tierras. Y yo quiero tomarle la palabra a Lenín Moreno, algo muy positivo que él ha dicho: nada sobre ustedes sin ustedes. Es correcta esa frase.
cualquier norma sobre los ciudadanos tiene que contar primero con la participación de los ciudadanos. Ese es el verdadero diálogo que necesitamos en el Ecuador. Y ojo, el diálogo tiene que ser de dos vías. Esto también hay que mandar un mensaje a la oposición. Si hay apertura al diálogo desde el gobierno, bueno, también desde la oposición tiene que existir, porque esto, como el matrimonio, es de a dos. Entonces necesitamos conversar para poder solucionar conjuntamente los problemas de la gente. Y eso no quita que discrepemos en muchas otras cosas. Por ejemplo, seguramente en el tema del gas vamos a mantener serias y fuertes ayer discrepancias. mostraron que con 132 votos censuraron al excontralor, es decir, hubo consenso con toda la Asamblea. Qué bueno, ojalá que ese mismo consenso también exista para dar paso al juicio político contra Glass y que los ecuatorianos sepamos la verdad, que es el gran objetivo que todos debemos perseguir, y que ese mismo consenso también exista para una nueva ley que impida que el contralor reemplazante sea electo igual que el anterior y que prohíba cualquier vínculo de las autoridades de control electorales, judiciales, consejos de participación ciudadana con un gobierno o partido político en los últimos 10 años para garantizar que respondan al pueblo, no a un grupo en el poder. Así esperamos que sea. Gracias, amigos, al asambleísta Héctor Yepes. Recordamos que es asambleísta de Creo Suma y representa y preside la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Él es muy claro al hablar sobre este nuevo proyecto de ley que está en manos de esta comisión, que apunta a todo lo que tiene que ver con participación ciudadana, un tema trascendental en este momento en el país, cuando se habla de posibles reformas al quinto poder del Estado y, lo que es más importante, el poder tener reglamentos claros para elegir a las autoridades de control. Entre esas, el nuevo Contralor General del Estado censurado la noche de ayer, pero también recordamos que en este año se deben elegir al Superintendente del Control del Poder de Mercado y una parte del Consejo Nacional Electoral. Es importante que esta ley, por lo tanto, sea tramitada y podamos tener las reglas claras. Además, él ha hablado sobre el juicio político del día de ayer, pero también el que está planteado para el vicepresidente Jorge Glass. Él dice: quien nada debe, nada teme. Por lo tanto, es hora de que el señor vicepresidente presente las pruebas frente a una serie de preguntas que las tiene planteadas diferentes sectores de la ciudadanía y de la oposición al interior de la Asamblea. Hay procesos que hay que cumplir. Vamos a mirar qué ocurre esta semana con este pedido de juicio político. Gracias nuevamente al asambleísta Héctor Yepes. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando